Vamos a comenzar con esta presentación donde vamos a hablar acerca del eje intestino-cerebro. ¿Alguien ha escuchado algo acerca de esto del eje intestino-cerebro? Parece que para muchas personas no es algo tan común, incluso en profesiones de la salud. ¿Alguien de los que está aquí ha escuchado lo que es el eje intestino-cerebro? Platíquenos a ver si alguien ha escuchado algo de esto. Ay, Estefana, yo Igual. creo que, digo, yo sí, pero creo que voy a dejar participar a los demás. Está bien, los que vayan queriendo participar. De una manera Hola, muy buenas tardes. sencilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, conectándome, una disculpa, llego derrapando, pero ya estoy acá. Mi nombre es Joel Vázquez, ¿Qué terapeuta tal, Joel? alternativo. Trabajo mucho con el tema también eje intestino-cerebro y la programación a nivel subconsciente. Mi técnica es alternativa, más sin embargo trabajamos con herbolaria, con adaptógenos para restablecer la flora intestinal también, lo que es el organismo y reparar algunos órganos importantes como el hígado, etcétera. Entonces, la relación intestino-cerebro es la madre de todos los males, ahora sí que aquejan a la psique humana, ¿no? Tenemos desequilibrios importantes ahí, y bueno, pues es parte del comentario ahí que quisiera ir Excelente, improvisando. excelente. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Acerca de este tema del eje intestino-cerebro, la manera muy fácil de explicarlo es que hay una interconexión que antes no sabíamos. Antes pensábamos que todo el tema psicológico, psiquiátrico, tenía que ver con alguna alteración a nivel ya sea de la psique o a nivel de neurotransmisores. Incluso todavía al día de hoy pareciera que esa es como nuestro principal noción de que tiene que ver con algo ahí. Sin embargo, lo interesante es que los estudios que han salido en los últimos años están cambiando paradigmas. El principal paradigma que ha cambiado es que nos dimos cuenta de que el microbioma, lo que antes mencionábamos como flora, tiene algo diferente en personas que tienen estados emocionales estables sin ninguna alteración diagnosticada y en pacientes con diferentes tipos de diagnósticos. Vemos que hay un microbioma en personas que tienen, por ejemplo, depresión, vemos que hay un microbioma en personas con ansiedad, incluso en trastornos psiquiátricos más profundos como esquizofrenia. Y eso llevó a plantear una primera investigación que tiene que ver el microbioma en ese sentido, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, el eje intestino-cerebro es una interconexión de comunicación de ida y vuelta. Inclusive sabemos que en el intestino se produce la mayoría de la serotonina. La gran mayoría, arriba del 90%, y dependiendo de la referencia, podemos hablar hasta del 95%, se produce a nivel de sistema digestivo y solamente un 5% a nivel cerebral. Entonces, ya de entrada, con este factor de fondo, podemos entender el por qué falla tan constantemente los medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, los recaptadores de serotonina, que más adelante vamos a platicar de eso, porque el recaptador lo que va a hacer es reciclar el 5% y nadie está viendo por qué está fallando el 95% del problema. Entonces, eso es uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy. Pasamos a la siguiente, por favor. Una de las cosas más importantes que hay que tener presente es la crisis actual que tenemos en trastornos psiquiátricos y psicológicos. Es el mayor momento en la historia de la humanidad de enfermedades psicosomáticas, psicológicas y psiquiátricas. Hay una prevalencia altísima. Seguramente todos los que están aquí van a tener una cantidad impresionante de pacientes y de estos pacientes vamos a encontrar unas tendencias en diagnósticos, ansiedad, depresión y ahorita impresionantemente el TDA. Es una situación sobrediagnosticada que todos los niños le van a decir que van a tener TDA. O sea, es increíble con la facilidad que se da este diagnóstico y probablemente van a estar de acuerdo aquí muchos, que es muy fácil. A veces hasta la misma maestra dice, yo creo que tiene TDA sin algún análisis profundo. Entonces hay una prevalencia altísima. Mucho de esto tiene que ver con sobrediagnóstico, pero por supuesto hay una situación que sí está sucediendo, que está generando una serie de alteraciones que no están siendo consideradas y evidentemente tampoco están siendo tratadas. Vamos pasando a la siguiente, por favor. Entre las cosas más importantes a tener presente es que más de 1.000 millones de personas van a tener trastornos mentales. 1.000 millones de personas, una locura.
Entonces, eso nos pone a plantear si hay una tan alta prevalencia, tenemos que entender cuáles son los factores comunes o los factores detonantes que están generando este boom. Y evidentemente son muchos, no hay un solo factor causal, es una suma de factores que está llevando a toda esta situación. Pasamos a la siguiente, por favor. En el eje intestino-cerebro ya platicamos que tiene que ver con esa interacción de ida y vuelta y hay una serie de factores que están relacionados en este sentido en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, a nivel cerebral tenemos que ver la calidad y la sensibilidad de los receptores a nivel cerebral que van a generar más o menos eficacia en la producción de neurotransmisores endógenos y por supuesto en tratamientos exógenos. Y por otro lado, tenemos que hablar acerca de la salud del sistema digestivo porque a partir de ahí está la relación con la producción correcta de neurotransmisores. Entonces, hay una serie de factores a nivel digestivo que también es algo fundamental que ustedes tienen que preguntar en la consulta, ahorita lo voy a hablar, que tienen que ver directamente con la salud de largo plazo a nivel emocional. Vamos a pasar a lo siguiente. Una de las cosas muy poco consideradas, ya platicamos el tema del microbioma, muchas veces no se considera. ¿Y cómo deberíamos de considerarlo? Eso es muy importante para ustedes cuando hagan una historia clínica de pacientes. Número uno, nos tenemos que ir a la infancia temprana. Las primeras afectaciones de microbioma tienen que ver en la infancia temprana, que tiene que ver desde el tipo de nacimiento, si fue parto o cesárea, número uno. Número dos, lactancia materna, preguntas claves con qué frecuencia o cuánto tiempo se le dio lactancia o si sí pudieron darle lactancia. Hay veces que ni siquiera le pudieron dar lactancia materna. Y número tres, el uso de antibióticos en la infancia. Son los tres factores más importantes que hay que preguntar siempre en pacientes de todo tipo. ¿En por qué? De todo tipo de los que ustedes manejan. ¿Por qué? Porque entendemos que el microbioma es fundamental para el desarrollo del sistema digestivo. Antes creíamos que era como que se le decía flora porque pensamos que no hacía nada, que era como plantas, así. Entonces, por eso se le decía flora intestinal, que no hace nada. Se le cambió la definición a microbioma porque fuimos entendiendo la interrelación que tenía muy profunda. El microbioma va a tener una relación en dos sentidos muy particulares. Uno, desarrollo de sistema inmune. El segundo, desarrollo de sistema digestivo. En sistema inmune, lo que va a hacer el microbioma es enseñarle al sistema inmune del bebé cómo trabajar. Le dice, a mí no me ataques, yo les doy nutrientes, más bien ataque ese tipo de bacterias como la E. coli y a nivel digestivo ayuda a predigerir nutrientes para presentárselo al intestino para que el intestino los pueda absorber. Cuando hay déficits en esta etapa temprana, o sea, parto por cesárea, que es súper común, por otro lado, el tema de que no se pudiera dar lactancia materna o por otro lado, el uso de antibióticos van a generar barridas constantes de este microbioma y si no se da un tratamiento posterior va a haber una serie de problemas. A través de la lactancia materna, mamá nos hereda varias cosas. Nos hereda nutrientes, nos hereda su memoria inmunológica y nos hereda su microbioma. Por eso, cuando esto no se logra, perdemos esa primera carga de microbioma. Cuando el nacimiento es vaginal o por cesárea, dependiendo, va a cambiar totalmente el perfil del microbioma del bebé. Totalmente. Ya tiene un déficit si nació por cesárea. ¿Y qué va pasando? Si hablamos que el microbioma va a desarrollar el sistema inmunológico y el sistema digestivo, si no tenemos un sembrado correctamente el microbioma en estas etapas tempranas, entonces el sistema inmune, por ejemplo, no va a tener este coach que lo va a estar entrenando, que lo va a estar tratando para irlo educando de cómo interactuar con su entorno. Y de ahí parte por qué en la infancia temprana hay tantas tendencias de alergias, de enfermedades respiratorias recurrentes, etcétera. Y lo malo de esto es que como sucede en estas situaciones recurrentes donde el sistema inmune está aprendiendo a interactuar, el tratamiento más común es con antibióticos. Hoy sabemos que más o menos el 90% de las infecciones de vías respiratorias son virales, o sea, por virus, pero más o menos el 90% se trata con antibióticos, que no le hace nada a un virus, pero sí barre el microbioma. ¿Qué es lo que va sucediendo esto cuando se hace de manera recurrente? Que, ya le dio gripita, dale ampicilina, ya le salió moquito, dale penicilina, ya le salió esto. Y a la semana le están cambiando
lo que hacen es estar barriendo el microbioma de manera recurrente. Y al hacer esto, entonces el microbioma además no tiene la capacidad de predigerir nutrientes porque pues está ausente y el sistema digestivo se tiene que desarrollar, pero se va a desarrollar de manera inmadura porque necesita seguir nutriendo, pero al no poder tener este aliado que predigiere nutrientes, no, va a tener que agarrar moléculas más complejas para digerirlas y esto va a generar más complejidad o más dificultad al momento de procesarlas. A esto es a lo que le llamamos coloquialmente el intestino permeable. Es muy importante tener presente estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque cuando empieza un problema digestivo de largo plazo, si hablamos que a nivel digestivo se produce 95% de la serotonina, solamente es cuestión de tiempo, solo es cuestión de tiempo para empezar a tener temas emocionales, ansiedad, depresión, problemas para dormir, entre otros. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando llega una persona que ustedes sospechan que puede tener algún síntoma psicológico, lo primero que hay que preguntar es historial hacia atrás, pero de este tipo de factores. Una de las preguntas que yo hago y más del 80% me dice que sí, es, y les digo así, ¿le batallas para evacuar, verdad? Y siempre te inflamas. Así lo doy por hecho. 80% me dicen que sí. Si no lo quieren hacer así, simplemente pregúntenle cómo es la salud digestiva, con qué frecuencia obran, si se inflaman, si hay gastritis y van a encontrar una muy alta prevalencia. Y entonces, una vez que ya sabemos que va a haber una alta prevalencia que dicen, sí, tengo reflujo, sí, tengo gastritis, empiezan a escarbar. ¿Desde cuándo? Y les van a decir, desde que estaba chiquito, desde que estaba estudiando. Desde que les empiezan a decir que fue un inicio muy temprano de estos problemas digestivos. Y si quieren, sigan escarbando más. Oye, de casualidad te acuerdas si de pequeñito tenías muchas infecciones de garganta, de oído. Bien común, a cada rato, me dan medicinas todo el tiempo. Y pueden escarbar un poquito más. Oye, de casualidad, ¿sabes si te dieron pecho? Eso muchos no se acuerdan. Pero ustedes van a notar una prevalencia alta entre trastornos neuropsiquiátricos y afectaciones a nivel digestivo crónicas que van a haber aparecido antes que los trastornos neuropsiquiátricos. Es muy importante tener esto presente porque es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que preguntar cuando ven pacientes. Historias clínicas a nivel digestivo. Se van a sorprender con esto. ¿Por qué? Porque una vez que vamos entendiendo este eje intestino-cerebro, va a hacernos mucho sentido por dónde hay que comenzar. Por supuesto, la terapia psicológica es fundamental, pero si no estamos corrigiendo la parte biológica donde se va a producir 95% de los neurotransmisores, no van a tener los resultados que están esperando. Por eso estamos platicando acerca de todo esto y es muy importante que lo tengan presente. Vamos pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo que estamos platicando, la disbiosis, o sea, las afectaciones en la distribución y proporción del microbioma y cómo esta variación en su proporción y distribución directamente se va a ir relacionando con trastornos neuropsiquiátricos. Pasamos a la siguiente, por favor. Permeabilidad intestinal, lo que estamos platicando, en inglés le dicen el leaky gut, para quienes están muy familiarizados con estos términos, como Mariana, que ha investigado muchísimo, sabemos que va a haber un problema crónico aquí. Entonces, por eso hablamos mucho de cómo empezar a tratar la parte digestiva, un plan de alimentación como parte fundamental, sanar la salud digestiva como parte fundamental de sanar la salud emocional, porque van a notar grandes, grandes cambios cuando lo hacen de esta manera. Es como si lo multiplicaran así como la velocidad del audio como por 10. O sea, es increíble la velocidad de la cual empieza a tener respuesta a los pacientes. ¿Cuáles son de las cosas más comunes que podríamos hablar? No son las únicas, voy a hablar de los más comunes, que es de lo que más se puede llegar a ver en consulta, aunque no, de nuevo, no son las únicas. Tenemos la depresión, ansiedad, el burnout o el TDA, que es súper común. Burnout es la fatiga crónica. Un síntoma muy común que les va a llegar a la consulta es: estoy cansado todo el tiempo. Empiezo el día y empiezo cansado. Duermo y siento que no descanso. Son frases súper comunes de pacientes. Por supuesto, todo lo demás de ansiedad, depresión y TDA que ustedes también ya saben manejar y diagnosticar, pero el tema del burnout es poco considerado como un diagnóstico clínico como tal. Sin embargo, es un síntoma muy recurrente que hay que conocer y entender por qué va sucediendo. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, burnout desde el punto de vista de la medicina funcional tiene que ver con fatiga, bueno, estrés crónico,
falta de calidad de sueño, también tiene que ver con desbalances hormonales como el déficit de cortisol, que tiene que ver con la fatiga crónica o el exceso de producción de cortisol por mucho tiempo, que va llevando al colapso de las adrenales y por lo tanto un síntoma muy común que platica la gente es que siento pila y luego se me baja y luego sube y luego se me baja. Siente como un sub y baja de energía, así como que ya apenas estoy agarrando vuelo y otra vez me colapsé. Ese síntoma de mejoría colapso es clásico de burnout que tiene que ver con alteraciones a nivel de cortisol crónico. Pasamos al siguiente. ¿Qué podemos hacer? Hay un montón de cosas que se pueden ir tratando y que se pueden ir mejorando. ¿Alguien ha escuchado aquí de lo que se llama trasplante fecal? Este es uno de las terapias más interesantes y más innovadoras que se fueron desarrollando y que se están desarrollando en estos últimos años. ¿Qué es el trasplante fecal? Esencialmente, platicamos al principio que el microbioma de una persona sana es diferente de una persona con ansiedad, de una persona con depresión, de una persona con esquizofrenia, etcétera. Entonces, investigadores dijeron, ok, si los microbiomas son diferentes, ¿qué pasa si le pongo microbioma de una persona sana a una persona enferma con alguno de estos trastornos? Y los resultados son impresionantes. Es una cosa que es una brutalidad que dice uno, ¿qué? O sea, cambia totalmente reglas del juego. Porque resulta que cuando se hace trasplante fecal de una persona sana a una persona con algún trastorno psiquiátrico, mejora radicalmente, incluso en esquizofrenia. Hay estudios incluso en enfermedades tan complicadas como la esquizofrenia. Trasplante fecal mejora función cognitiva brutalmente en esos pacientes. ¿Por qué es impresionante? Porque antes no sabíamos nada de esto y decíamos, ¿qué tiene que ver la flora, que ahora sabemos que es microbioma, con que cambie la función cerebral? O sea, ¿qué tiene que ver con esa disociación que van presentando las personas con esquizofrenia? Y ahora entendemos que por mecanismos que, bueno, no entendemos, de hecho, nos empezamos a dar cuenta que por mecanismos que se están entendiendo, microbioma llega a generar cambios a nivel cerebral que restabilizan las funciones cognitivas. Y los marcadores de mejoría son mucho, mucho más altos que los marcadores farmacológicos combinados actuales. Eso aplica que esté estudiado para ansiedad, para depresión, para esquizofrenia y para TDA y para autismo. Son de los que están estudiados que dan cambios impresionantes. Pero eso nos lleva realmente al centro, que significa algo sucede en el microbioma, algo se pierde en una proporcionalidad y cantidad de microbioma que cuando se pierde empieza una serie de disonancias o de afectaciones a nivel cognitivo que se pueden tratar cuando corregimos acá. Por eso es tan interesante. Y a partir de esto, pues vienen toda la serie de investigaciones asociadas. Se tratan, o sea, hay investigaciones con prebióticos que nutren el microbioma, con probióticos, que es como tal el microbioma sembrado, con postbióticos, que son los compuestos que generan los probióticos y que también actúan a nivel cerebral, que tiene mucha relación con decir, bueno, ¿qué tiene que ver el microbioma? O sea, ¿qué tiene que ver estas bacterias con acá? Tiene que ver con los postbióticos, o sea, con las sustancias que producen que llegan a nivel cerebral. Por ejemplo, GABA, por decirles solo un ejemplo de cosas que están súper interesantes. Tenemos también los simbióticos, que son tratamientos de interacción de varios compuestos. Entonces, esto es de las cosas muy interesantes que necesitan conocer y por qué trabajamos desde acá la salud de acá. Pasamos al siguiente. Tratamientos naturales, vamos a hablar de varias cosas que podemos estar utilizando. Hablamos de, evidentemente, los probióticos, que es, ya platicamos un poquito más a fondo, pero también hay que platicar de ácidos grasos esenciales como el omega 3, DHA y EPA, fundamental para la salud neurológica y existen varias fuentes. Existe la fuente de pescado súper popular, pero de muy mala calidad. Después podemos platicar acerca de eso. Existe el de krill pero también existe el de microalgas marinas. El que está en la naturaleza es el microalgas marinas. Las microalgas marinas son los que en la naturaleza producen el omega 3 DHA y el DHA y el EPA. Los peces no lo producen, lo acumulan en la cadena trófica. O sea, pequeños peces comen estas microalgas y peces más grandes se las comen así, etcétera, y van acumulando el omega 3. Pero la fuente en la naturaleza es vegetal, tanto en la tierra
como en el agua. En la tierra tenemos la chía, que produce un tipo de omega 3 que no es de buena calidad, pero es un tipo de omega 3 que es el ALA, ácido linolénico, y el omega 3 del mar es el más potente para la salud cerebral, que es el DHA y EPA. Entonces tenemos estas fuentes. Por otro lado, tenemos la vitamina D, que también seguramente la han investigado, si no, se los platico. Sabemos que en regiones donde hay bajo contacto solar, donde es muy nublado, etcétera, hay tendencias mayores a la depresión. Incluso hay un síndrome que se llama, ay, se me olvidó el nombre de este síndrome, es el síndrome de, mm, tiene un nombre en inglés que no recuerdo, pero es el síndrome de depresión estacional. El síndrome de depresión estacional significa que en estaciones de invierno, donde no hay prácticamente sol en zonas muy nórdicas, lo que va a suceder es una tendencia a la depresión que tiene que ver con déficit de vitamina D. ¿Cuál? Trastorno afectivo estacional. Sí, exactamente, el trastorno afectivo estacional. También sabemos que existen plantas que van a tener efectos terapéuticos muy particulares, de las cuales vamos a hablar ahorita y más adelante, por ejemplo, el azafrán y la lavanda. También tenemos compuestos como puede ser el magnesio. También tenemos el complejo B. Para quienes no lo saben, el complejo B en megadosis fue de los primeros tratamientos antidepresivos, porque tienen un gran efecto para regular esa sintomatología sin los efectos adversos de fármacos. Tenemos L-teanina, un antioxidante que podemos encontrar en tés, que también van a tener grandes efectos. Tenemos grasas positivas como la fosfatidilcerina y la fosfatidilcolina, que también actúan a nivel de salud cerebral y van a ayudar muchísimo para esto. Tenemos plantas como la melisa, muy estudiadas para temas ansiolíticos y antidepresivos. Tenemos la valeriana, súper clásica en las abuelitas, decían el tecito de valeriana, el tecito de tila. Ahora sabemos por qué, por los compuestos que contienen. Tenemos el GABA, que es un postbiótico que se puede tomar y es súper interesante también para la salud cerebral. Tenemos el L-triptófano o el 5-HTP, que es la versión biológicamente biodisponible del L-triptófano, que tiene también grandes efectos ansiolíticos y antidepresivos. También tenemos la famosa hierba de San Juan, para quien no la ha escuchado. Es tan potente que ni siquiera se sugiere no combinarlo con tratamientos farmacológicos convencionales psiquiátricos porque incrementan el efecto del fármaco. Entonces, es muy interesante que sabemos que hay plantas que generan grandes efectos comparados con fármacos y de plano hasta hay que separarlos por lo potente que es. La hierba San Juan es uno de estos ejemplos más estudiados. Entonces, por ejemplo, tenemos las intervenciones de tratamiento con este tipo de plantas y con ese tipo de compuestos que van a tener diferentes tipos de mecanismos de acción, van a actuar a diferentes niveles y van a funcionar como coadyuvantes en los tratamientos convencionales que se están haciendo. Hay tratamientos que se van a poder usar junto con lo farmacológico, tratamientos que no se van a poder usar junto con lo farmacológico, como la hierba de San Juan, y sin embargo, mi perspectiva es dejar lo farmacológico para lo último de lo último de lo último. Yo prácticamente pacientes, creo que es el año pasado, solo a dos pacientes tuve que dejarles fármaco en temas neuropsiquiátricos, solamente a dos. Todos los demás se manejaron con dieta, alimentación y suplementación. Una vez que haciendo todo esto todavía no lográbamos los resultados, utilizamos pequeñas dosis de fármacos para terminar de dar ese empuje final. Pequeñas dosis, estoy hablando desde temas como clonazepam, literal, una gota, máxima dos al día. Esa es la dosis más alta que le estoy dejando a pacientes que no han terminado de responder, porque sí van respondiendo, pero que no han terminado de responder al tratamiento que estamos buscando. Entonces, para que vean la importancia de lo que hacemos. Empiezo normalmente, evidentemente, con un plan de alimentación fundamental y necesario. Tienen que empezar con un plan de alimentación. Dejamos un plan de suplementación muy particular, que ahorita podemos hablarles de recomendaciones que ustedes pueden utilizar. Recomendaciones de estilo de vida, que puede ser fundamentalmente actividad física, tiene que ser necesario como parte de un tratamiento. Puede usarse la práctica de meditación o mindfulness y por supuesto la terapia. Ir a terapia también es fundamental, tener un profesional como ustedes con quien platicar y abordar toda la parte emocional es fundamental. Y como les digo, si no se hace todo el abordaje profundo, ustedes van a notar que es más lento el avance del paciente y van a estar así hasta un poco frustrados de cada sesión de, ¿qué? O sea, seguimos igual, seguimos en este bucle, pero una vez que corregimos esta situación digestiva van a notar que el avance es increíble, se van a sorprender. Pasamos a
Bueno, aquí estabas poniendo los que necesitan, los nutracéuticos que necesitan ser un poquito más cuidadosos con consideraciones más profundas. Simplemente es consideraciones más profundas. Por eso es este tipo de charlas para que podamos apoyarlos, asesorarlos, si es que deciden apoyar su práctica con tratamientos naturales con respaldo científico y que sean seguros. O sea, si van a buscar hacer eso como parte de su práctica, la intención es que tengan toda la información disponible para que puedan tomar las mejores decisiones y las decisiones más seguras para sus pacientes. Vamos pasando a la siguiente. ¿Cómo se ve un abordaje funcional? Lo primero es, evidentemente, ver las situaciones más complicadas y más delicadas, desde riesgo de suicidio, psicosis, etcétera. O sea, si tenemos situaciones así muy complicadas, sabemos que es un paciente que necesita mucho seguimiento, muy de la mano, muy cercano. Después, una vez que entendemos lo sensible del caso, qué tan complicado puede ser el caso, qué tanta atención va a necesitar de cada uno de ustedes el caso, la siguiente etapa es, ok, ya vi lo sensible, lo complicado que puede ser. Ahora vamos a escarbar. Vamos a escarbar en la parte biológica, porque la parte biológica van a llegar mucho más rápido que la parte psicológica. Por eso mi sugerencia es empiecen por la parte biológica, escarbando con esto que hablamos, el tema de la lactancia, el tema de infecciones en la infancia, la salud digestiva a lo largo de la vida, preguntas fundamentales, dieta diaria, es fundamental que lo pregunten. Y una vez con ese bosquejo inicial, pueden empezar todo el bosquejo de la historia clínica psicológica y les van a empezar a hacer muchos matches, ahí van a empezar a entender muchas cosas. Y con eso, entonces viene la siguiente etapa que va a ser cómo vamos a empezar a tratar el terreno biológico, cómo empezamos a hacer modificaciones que ayuden a modificar la función cerebral. ¿Cómo vamos a empezar a corregir temas digestivos? Dependiendo de la gravedad de temas digestivos, es cómo lo podemos abordar de manera natural, de manera segura, con un plan de alimentación que sea fácil, que ustedes puedan recomendar, que no necesariamente tengan que derivar. Habrá casos que sí hay que derivar a nutrición, pero además necesitamos ver que sea una nutrióloga clínica. Si necesitan apoyo, nos pueden preguntar y yo encantado de decirle cómo tratar nutricionalmente a un paciente. Y vemos después la siguiente etapa es las intervenciones de estilo de vida, también las intervenciones de suplementación, cómo nos vamos a ayudar para cada caso, qué tratamientos naturales vamos a empezar a utilizar e integrar para cada caso. Y por último, toda la parte que ustedes son expertos, que es cómo se le da todo el seguimiento a toda esta base, toda la raíz de corrección que están haciendo. Una vez que van a las causas, que van a la raíz, es cómo ustedes van llevando todo el acompañamiento para terminar de hacer todo el enfoque y el englobe de lo que queremos lograr. Pasamos al siguiente. ¿Qué es lo que pueden usar y qué es lo que hacemos nosotros? En Planceutics esencialmente somos un laboratorio de nutracéuticos basados en nutrigenómica. Ya les platiqué que la nutrigenómica es la selección de los alimentos por sus compuestos bioactivos. Y lo que hizo Planceutics fue esencialmente sintetizar los compuestos terapéuticos más importantes y hacer formulaciones que tengan un efecto terapéutico con evidencia científica. Aquí simplemente pusimos tres de los más comunes, pero en realidad hay 35 productos diferentes a disposición de profesionales de la salud para que puedan tratar un montón de temas de salud. Hablamos, por ejemplo, de uno que se llama Mood Optimizer, que es el que más utilizamos para temas de depresión. Tenemos uno vienen así en presentaciones en bolsa, bien, son cápsulas que vienen en estas presentaciones de bolsa, es que no se alcanza a ver, pero bueno. Son, además, la empresa, además de hacer estudios de respaldo, todos los ingredientes son veganos y el empaque es ecológico y biodegradable. Hasta donde yo sé, es la única empresa que hace empaques ecológicos y biodegradables. Entonces, Mood Optimizer lo utilizamos para el tema de depresión. Vamos a tener compuestos como la vitamina D, va a tener probióticos, va a tener azafrán, va a tener hierba de San Juan. Importante esta parte que sí va a contener hierba de San Juan, por eso lo utilizamos de primera etapa de tratamiento y cuando están utilizando farmacológico, hacemos otras estrategias que después puedo platicar ya con cada uno de ustedes. Tiene también complejo B, tiene acetil-N-cisteína, que es un antioxidante que ayuda por varias vías. Tiene una planta que se llama rodiola, tiene melisa, tiene lavanda. Todo esto que estamos platicando, todo eso viene aquí en una formulación para que no le tengan que dar todo por separado, porque ya sé que ahorita que les dije, todas estas plantas ya están pensando qué le doy, cuánto le doy, cómo le doy, pero si es un paciente y si necesita varias cosas, lo voy a tener todo empastillado. Para evitar eso, Plancetus los hizo en formulaciones todo en uno, para que no tengan que dar muchas cosas. Por otro lado, también está uno que se llama Stress Relief, que ese yo lo uso particularmente para temas de ansiedad. Este va a tener L-teanina, también va a tener complejo B, también va a tener azafrán, va a tener L-triptófano, va a tener una planta que se llama Bacopa monnieri,
Bacopa monnieri es una planta que mejora la atención, concentración, enfoque, que es buenísimo también en pacientes con ansiedad. Va a tener cúrcuma, que es un antiinflamatorio, va a tener magnesio, que ayuda también a relajar. Entonces, son formulaciones todo en uno para que no necesiten dejarle tantas cosas a sus pacientes. Y otro síntoma súper común, tenemos uno que se llama Circadian Aid, es para que puedan dormir. Síntoma súper común es el tema de insomnio. Entonces, cuando tienen insomnio, podemos dejarle plantas que les ayuden o un todo en uno que les ayude, que este va a tener L-glicina, va a tener valeriana, va a tener melatonina, pasiflora y también va a tener magnesio, que va a ayudar a los pacientes que necesitan dormir. ¿Tienes ahí el Adrenal Health? Tenemos una mezcla de adaptógenos que se llama Adrenal Health, que son básicamente plantas inteligentes. Los adaptógenos se les dice plantas inteligentes porque van regulando por diferentes vías el funcionamiento en el organismo. Esencialmente, el Adrenal Health es para función adrenal cuando tienen burnout, cuando tienen fatiga crónica, cuando te dicen estoy muy cansado, empiezo mi día ya cansado, el Adrenal Health les levanta impresionantemente. Tiene un hongo que se llama Cordyceps, una planta china que se llama Ginseng, tiene ashwagandha, tiene rhodiola y tiene una planta que se llama Holy Basil. El Holy Basil es una planta, también se llama Tulsi, tiene esos efectos también terapéuticos de regulación de la energía. Y eso es lo que ustedes pueden utilizar. Lo que hacemos nosotros como parte de la asesoría son varias cosas. Número uno, es enfocado en profesionales de la salud como ustedes. Número dos, es acompañamiento cercano para sus casos. Si tienen dudas, nos escriben. Tengo un paciente así, así, así. ¿Qué me recomendarías? ¿Qué podría tratar? O sea, nos hacen un pequeño SOAP. O sea, para quienes no están familiarizados con el SOAP, es subjetivo, objetivo, análisis y plan. O sea, cuál es el pequeño, breve resumen de su caso. Nos hacen ese pequeño breve resumen, les damos una retroalimentación, yo o alguien del equipo, una recomendación personalizada para el caso que están manejando. Si necesitan recomendaciones de alimentación, también les damos recomendaciones de alimentación para que se los pasen a su paciente. Porque la intención de Planceutics es que sea una marca de prescripción que sirva para que puedan tratar a sus pacientes de manera natural y segura y que además les dé una fuente adicional de ingreso que sea un ingreso muy importante. En distribución directa les damos un margen del 40% para que lo puedan ofrecer a sus pacientes y tenemos otros dos maneras en las que pueden generar recursos. La segunda es un programa que le llamamos de afiliados. En el de afiliados esencialmente es una página web donde ustedes se registran y ese link se lo mandan a sus pacientes. Y el paciente compra y a ustedes les damos el 20% de esa compra. Nosotros nos encargamos de contactar, enviar, etcétera, y a ustedes les damos el 20%. Este de afiliados sirve mucho para quienes les da mucha pena las ventas, porque luego sucede, y si nos ha pasado, que dicen, no, 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 o sea, es que a mí me da mucha pena ofrecérselos, mejor que los compren en línea. Ah, mira, aquí tienes la tienda para que tú sepas, en la plataforma, hay una plataforma especial. Tú vas a saber quién compró, qué compró, cuándo compró y cuánto compró. O sea, tú vas a saber todo lo de tus pacientes, ahí lo vas a poder llevar ese registro y además vas a tener ingreso. Y hay personas que además son muy emprendedores que dicen, oye, yo tengo otros colegas, ¿los puedo invitar? Y nosotros le decimos sí. Y de lo que generen sus colegas les damos un pequeño porcentaje también para que tenga una tercera fuente de ingreso y todo eso lo pueden ver en una plataforma especial que nosotros tenemos. Eso es lo que hacemos en Planceutics y esto es como vamos tratando padecimientos neuropsiquiátricos. Y ahorita abro el micrófono para preguntas, si alguien tiene alguna duda. Ahorita particularmente, antes de las dudas, quisiera preguntarle directamente a Mariana, que ya tenemos mucho tiempo trabajando en conjunto. ¿Nos puedes compartir, por favor, tu experiencia, cómo te ha ido, cómo ha sido el tratamiento para tus pacientes? Hola, bueno, sí. Yo empecé a trabajar con Planceutics, yo creo que ya hace más de 3 años. Y bueno, y yo coincidí que conocí al doctor Estefano y conocí estos tratamientos porque mi esposo tenía un padecimiento médico que ningún médico se lo podía tratar. Y empezó a tratarse con estos suplementos y yo ahí fue cuando vi resultados sorprendentes. Y platicando ya un poquito con el doctor Estefano, yo dije, bueno, a ver, quiero probar esto como para mis pacientes. ¿Por qué? Porque yo en la práctica clínica lo que he encontrado es que muchos pacientes no quieren tomar psicofármacos. O sea, también está como este miedo a tomarlos y ya bien se sabe que pues tienen muchos efectos secundarios. Entonces, yo lo ofrecía como una alternativa, pero cuando empecé a ver los resultados que Planceltics tenían ellos y los comentarios de mis pacientes, ahí fue cuando dije, no, o sea,
mi top número uno tiene que ser trabajar con estos suplementos y en la práctica clínica he encontrado resultados que jamás había visto con psicofármacos. Ha habido, por ejemplo, pacientes que he tratado con depresión y ansiedad, que son como los casos más recurrentes. Y digo, la mayoría de los pacientes que han tenido ansiedad, depresión, algunos otros con insomnio, eh, otra paciente que tuve también con un trastorno límite de personalidad, que tomaba un antidepresivo, un antipsicótico y un ansiolítico, y aparte un medicamento para TDA, porque también lo tenía. Eh, bueno, la mayoría a mí me reportan sentir una mejoría muy marcada al tercer día. Entonces, a mí yo cuando empecé a ver estos resultados, que me decían al tercer día yo ya noté una diferencia, yo dije, wow, o sea, esto está muy increíble, ¿no? Y, y bueno, y hasta la fecha sigo trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque no tienen efectos secundarios, por los resultados tan rápidos que he visto. Y bueno, y también porque los pacientes han aceptado mucho mejor tomar un suplemento. Perfecto, muchísimas gracias, qué buena experiencia. Y sí, pues tengo aquí el gusto de conocer a Mariana ya hace varios años y pues también lo que me platica ella, qué buenas experiencias de cómo han mejorado los pacientes y ese es el objetivo. Al estar desarrollados con evidencia científica, las mezclas y las dosis, justamente eso es lo que esperamos, cambios positivos. La gente nota el cambio y eso es lo que buscamos también que ustedes tengan en noción para poder atender a sus pacientes. Dudas que tengan, preguntas que tengan. Qué buena pregunta. El tema del trasplante fecal, hasta donde yo sé, así que tiene toda la metodología, solamente lo hacen en Ciudad de México, en el Instituto de Nutrición. El Instituto de Nutrición en Ciudad de México es el único lugar que sé que lo hacen, pero están todavía haciéndolo como protocolos. Entonces todavía no está como que abierto al público como un tratamiento de base por todos los procesos que lleva el tema del aislamiento del microbioma, etcétera. Entonces, sí, hasta donde yo sé es el Instituto de Nutrición en Ciudad de México. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Jordi Buenas tardes. Patrón, soy psicólogo clínico. Tengo una preguntota un poquito más enfocado en los efectos. ¿Existe algún o ha identificado efectos adversos en estos pacientes que nos comentan? Y cuáles serían estas señales de alerta o de alarma? Mira, te voy a ser totalmente transparente al día de hoy, cuando los hago puramente con lo que te estoy diciendo, alimentación, suplementación, estilo de vida, sin fármacos, no tengo ningún paciente con efectos adversos reportados al día de hoy. O sea, el año pasado, justamente estábamos haciendo unas métricas el año pasado de la cantidad de pacientes que vimos. El año pasado vi así exactamente 1049 pacientes diferentes, 1049 pacientes diferentes de estos, y de estos evidentemente muchos fueron recurrentes, pero de estos no tuve ningún efecto adverso reportado. Donde he tenido, mm, no he tenido efecto adverso, pero yo me mido es cuando están tomando algo psiquiátrico previo, o sea, cuando ya vienen con un tratamiento farmacológico neuropsiquiátrico, analizo qué están tomando y veo la factibilidad de hacer algún tipo de sinergia o no, o de hacer algún esquema de disminución farmacológica dejando el tratamiento natural de fondo y voy comenzando con algunas alternativas. Por ejemplo, cuando hay farmacológico no dejo algo que tenga hierba de San Juan, podría dejar, por ejemplo, el que se llama Stress Relief, dejo omega 3 como algo complementario y puedo dejar adaptógenos mientras vamos trabajando en la disminución de fármacos. Una vez que logramos disminuirla e incluso eliminarlas, que eso es lo más común, poderlos eliminar al 100%, ya entonces puedo migrar a tratamientos más avanzados, por ejemplo, que contenga hierba de San Juan. Pero en resumen, si se hace el abordaje como debe de ser, corrigiendo causas, básicamente yo no he tenido. Va, muchas gracias. A ti, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Gracias, Estefano. Dentro de tus estadísticas y observación,
en los casos más críticos que te ha tocado observar, medir o hacer tus métricas, ¿en cuánto tiempo es la ventana de estabilización, recuperación y la recuperación es permanente o ya dependemos de estar dando estos nutrientes como un mantenimiento, este, pues para todo el tiempo para este paciente? Qué buena pregunta acabas de hacer. La respuesta corta sería depende, evidentemente, porque lo que te diría, o sea, en los casos más complejos, a veces utilizo hasta algunos tipos de hormonas, o sea, porque les hago paneles hormonales para entender por todos lados cómo puede estar el desbalance, porque puede ser Mm, simplemente, por decirles un ejemplo fácil, que tenga una asociación con menopausia. Entonces, si hay menopausia y hay depresión, si no trato la menopausia, si no trato el balance hormonal, la depresión va a ser muy complicada de corregir. A veces incluso utilizo otras alternativas adicionales como la oxitocina. La oxitocina en bajas dosis tiene un efecto también antidepresivo impresionante y no tiene prácticamente ningún efecto secundario. Y a veces puedo utilizar fármacos. Entonces, evidentemente todo va dependiendo de cada caso. Los más complejos hago todo esto, la suplementación, balance hormonal de diferente tipo según el caso que son estos dos casos que les comenté, fármaco en baja dosis, pero fármaco que yo seleccioné en una dosis muy medible en micro dosificación, como esto que les comenté, el clonazepam, 1 o 2 gotas. O sea, esa es la posología que usaría de fármacos. Todo lo demás fue tratado de esta manera. Una vez que logramos una etapa de estabilización que tiene que ver, pues, antes de esto, estamos hablando de que ya se hicieron intervenciones de alimentación, ya se hicieron intervenciones de estilo de vida y todo esto fue el manejo ampliado. Una vez que logramos la estabilización, empezamos de lo que da más efectos secundarios a lo que da menos, retrocediendo. Hay veces que se puede quitar al 100% y hay veces que no, porque depende del caso. Por ejemplo, en menopausia no podemos quitar balance hormonal porque la persona ya no produce hormonas. Y como ya no produce hormonas, necesitamos dar el aporte nutricional para temas hormonales. Es necesario, porque cuando quitemos el tratamiento va a venir el colapso. Entonces, por eso depende de cada caso. En otros temas más comunes, hablando de lo más común que digamos que es solamente depresión y no tiene ninguna asociación con otro tema, se puede quitar al 100% y se deja lo que no se quita al 100% y no se va a quitar para nadie, cuidado personal, alimentación, actividad, estilo de vida. Eso no se le quita a nadie. Y eso es para todos, cuidarse, evidentemente. Pero regresamos al ejemplo de que es puramente depresión, sin ninguna otra situación que pueda complicar el caso, sin ningún otro diagnóstico asociado, lo podemos llevar un periodo de tiempo, terminamos de resolver y simplemente se continúa con estilo de vida y con terapia. Y listo. Pero no es tan frecuente. El asunto es que cuando uno escarba, vemos que no es tan frecuente puramente un solo diagnóstico. Va a haber una serie de cosas. Muy comúnmente, te diría que más o menos como el 60% de los casos es depresión o ansiedad o insomnio o burnout asociados a problemas digestivos. Eso es lo más común que yo veo, porque evidentemente hubo muchos tipos de casos, pero lo más asociados a problemas digestivos. El otro 40% tiene una asociación a temas hormonales, hipotiroidismo, andropausia, menopausia, desbalances de cortisol, etcétera. Entonces, para eso, para no asumir nada, siempre les pido un panel muy amplio que también se los puedo compartir al final de estudios de laboratorio que van desde lo metabólico a lo hormonal y con eso entonces con mucha precisión podemos entender por dónde viene el desbalance y cómo hacer un tratamiento muchísimo más preciso. Y de nuevo, simplemente para cerrar, el poder quitar un tratamiento va a depender de la causa del problema. Hay que tener algo presente en mente. Hay 3 órganos que yo le comento a la gente que hay que tratar toda la vida. Hay 3 partes del cuerpo que se tienen que tratar toda la vida: cerebro, corazón y hormonas sexuales. Si no hay un tratamiento de cerebro, corazón y hormonas sexuales, va a haber una tendencia al deterioro orgánico, sistémico, total. Entonces, siempre hay que considerar que siempre hay que nutrir esos 3 aspectos. Por ejemplo, omega 3 ayuda a cerebro, corazón y es algo que pueden tomar toda la vida sin ningún problema, sin intoxicación, sin riesgos de ningún tipo. Y para temas de hormonas sexuales, plantas que estimulen las hormonas sexuales a partir de cierta edad, que en promedio va alrededor de los 40 a los 45 años, o sea, a partir de los 40, lo más común es que ya necesitemos aporte en producción de hormonas sexuales, porque la producción va en disminución.
Entonces, cuando ya no hay producción endógena, necesitamos el apoyo exógeno. Ese es el reto, porque a veces cuando un paciente te dice, pero ¿por cuánto tiempo? Uno lo relaciona lo más comúnmente como un tema, digamos, como de antibióticos que tiene una duración y luego se suspende y ya no hay ningún problema. Pero en deterioro orgánico asociado al envejecimiento, que es esto que tenemos, que estamos platicando, que es otro tema que se emplea un montón, cuando el cuerpo deja de producir cosas, tenemos que evaluar cuál es la mejor manera de reintegrarlo y reestabilizarlo. Y la manera más lógica para mí es volver a estimular que produzca internamente lo que antes producía, en lugar de ponérselo externo. Entonces, lo que hacemos es estar como sosteniendo a la persona en este tema. Y cuando me dicen, entonces, ¿lo voy a tener que tomar toda la vida? Por ejemplo, omega 3 por decirte algo. Yo la respuesta muy sencilla que le digo, ¿cuánto tiempo tiene usted que hacer ejercicio para mantenerse bien? No, pues toda la vida. ¿Cuánto tiempo tiene usted que cuidar lo que come para estar bien? Pues toda la vida. ¿Cuánto tiempo le tiene que ayudar a su cuerpo cuando su cuerpo ya no produce cosas? Es la misma lógica. Entonces, de nuevo, va dependiendo de cada caso. Habrá cosas que sí ameriten apoyo de largo plazo, habrá cosas que no. Depende de cada caso y por eso es también el tema de poderlos asesorar cuando tienen casos muy particulares para decirles, mira, hazle así, evalúalo tanto tiempo, hazte un protocolo de 3 meses, por decir algo, y con eso se van tomando decisiones para dejar lo mínimo indispensable para cada caso. Muchas veces se puede quitar al 100% y se mantiene con estilo de vida, pero cuando se necesita un abordaje, lo que tratamos de llegar es al mínimo indispensable de largo plazo. Muy bien. Adelante, Mariana, por favor. Y Hola, perdón, bueno, ahorita mira, regreso yo a la persona al profesional que nos hizo ahorita pregunta. sí, ahorita respecto a la pregunta que hizo Joel, yo también lo que he observado, Estefano, es que sí afecta, por ejemplo, si un paciente está en un tratamiento y tiene un muy buen resultado, ya está estable, si toma algún antibiótico, eso es lo que yo he visto, que el antibiótico afecta el avance que tenía o la estabilidad. Pues creo que eso es algo importante que nosotros tenemos que considerar. Sí, sí. Es lo que hablamos del microbioma. O sea, parece que no, hasta que ya estamos poniendo mucha atención a la práctica, decimos, ah, caray, hasta una gripita me lo complicó otra vez y otra vez temas emocionales rebotaron por una gripa. Ah, caray, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos platicando? Y perdón, Joel, ¿tienes alguna duda con esto que platicamos? Me queda muy, muy claro, ¿si me escuchas? Sí, sí, Ah, ok. Me queda muy, muy claro el cómo lo planteaste. Y me surgen dos preguntas más, si se pueden por hacer. favor, adelante. Gracias. Eh, Tengo observando 8 o 10 años a muchos casos donde pudimos detectar tempranamente esto, digo, a base de buscar respuestas, no teníamos ya estudios o desarrollos como los que ustedes hacen, pero sin embargo teníamos un motor de búsqueda que es el ayudar y buscábamos en libros y en todos lados y bueno, desde muy temprano caí a la conclusión de que las funciones del hígado son importantes en la regeneración para poder mantener esas producciones endógenas y sostener al paciente. Y la absorción intestinal para mí es vital. De nada sirve un buen suplemento si no puede ser absorbido. ¿Cuál es el enfoque que ustedes tienen con relación a estabilizar el hígado, o sea, desintoxicarlo, quitarle las mucosidades, metales pesados, etcétera? Y también las paredes intestinales, porque tenemos pacientes como tú has dicho, que de toda la vida han tenido estreñimiento, de toda la vida han tenido gastritis, amibiasis y cosas, parásitos, bichos y de todo. Entonces son problemas muy crónicos Sí. que tendríamos que entrar a fondo con una limpieza intestinal, sellar las paredes intestinales. Sabemos que el hongo cándida causa la perforación y el intestino permeable. Entonces, específicamente esos dos problemas los abordan ya dentro de los protocolos que tienen establecidos. Qué buenas preguntas haces, Joel? Gracias. Sí, en resumen es sí. ¿Cómo lo hago? Como te dije, ese 60, como cada caso es un caso, ahorita les di un bosquejo general para temas de los trastornos más comunes, aunque como les dije, siempre es ir a las causas. Y como te comenté, como un 60% de la gente que me llega va a tener
un trasfondo que tiene mucho que ver con la parte digestiva. Entonces, ese 60% tenemos un protocolo muy particular que es una dieta de desintoxicación y regeneración digestiva, Ujú. muy específica, desarrollada. Esta dieta va, por ejemplo, desde licuaditos que les dejamos en la mañana y en la noche que van con nopal, aloe vera, glutamina y una mezcla de plantas que tenemos que se llama Peptigar, que tiene, entre las diferentes cosas que tiene, es una planta que se llama Orosus, que para lo que nos va a ayudar es justamente todo este tema de regeneración de mucosas y limpieza de mucosas a nivel digestivo, desde esófago hasta colon. O sea, ayuda a ir corrigiendo todo esto, ayuda con el leaky gut, o sea, con el tema del intestino permeable. Sabemos que evidentemente la glutamina es una de las más estudiadas que van a ayudar para esto. Adicionalmente, también como parte de su tratamiento, y es una dieta especial de ciertas características, también agregamos enzimas digestivas con probióticos, también tenemos eso porque lo que necesitamos es justamente desdoblar y corregir y estar sembrando microbioma que ayuda a que por competición vaya corrigiendo las afectaciones desde candidiasis, etcétera, porque es el mecanismo natural. El mecanismo natural es que el microbioma por competición va corrigiendo los desbalances porque sabemos que, por ejemplo, la cándida es nativa. Simplemente su sobrecrecimiento es patológico. Y ese sobrecrecimiento sucede cuando el microbioma está afectado. Entonces, hacemos también esta situación y también, dependiendo de los casos, también hay una mezcla que se llama Hepatoprotec, que son plantas para el hígado, que una de las plantas, seguramente la conoces, es el cardo mariano, el silimarín. Tiene cardo mariano, tiene NAC, N-acetilL-cisteína, que es precursor de glutatión, tiene alcachofa, entre otras, que son plantas que tienen este objetivo de regenerar la digestión. Entonces, yo normalmente empiezo en esos pacientes cuando te digo que tienen temas como ansiedad, depresión y sabemos que tienen un antecedente crónico de temas digestivos, dieta de desintoxicación con toda la parte digestiva y un apoyo neurológico con, por ejemplo, tal vez el Mood Optimizer o el Stress Relief, dependiendo de cada caso. Entonces le dejo toda la corrección acá, o sea, empezamos a tratar acá mientras empezamos a ayudar acá. Y con eso, por eso las evoluciones son muy rápidas. ¿Alguna duda hasta aquí, Joel? ¿Alguna otra pregunta? Híjole, soy muy curioso, tendría un millón, pero vamos a dejar hasta aquí y te agradezco mucho la información. Excelente. De todas maneras, si surgen más, yo encantado, ¿eh? Aquí está abierto el canal de comunicación para que si tienen dudas, con toda confianza nos estén avisando, porque esa es la intención, poderles compartir nuestra experiencia. Para quienes no me conocen, también me encuentran en redes sociales como dr.estefano Medicina Funcional. O sea, DR de doctor, doctor Estefano Medicina Funcional. Me van a encontrar en todos lados, me van a encontrar en YouTube, en Instagram, TikTok, todos lados. Y en todos lados estoy hablando de esto, temas de salud, temas naturales, temas de nutrición, para que puedan también conocer ahí todo lo que hago. Pero de todas maneras, aquí el canal de comunicación está abierto para que si tienen dudas me puedan decir con toda confianza y yo pues encantado de responderles dudas más precisas, como yo manejo casos, la experiencia que yo tengo, evidentemente además les puedo hablar desde la experiencia que yo tengo, las investigaciones que yo he hecho y cómo manejo casos al día de hoy. De todas maneras, es muy importante que sepan esta grabación. Este evento va a quedar grabado, se lo vamos a compartir más adelante para que lo puedan revisar nuevamente. Y si tienen dudas, también les vamos a dejar aquí nuestro WhatsApp para que cualquier pregunta la puedan hacer. Hacemos capacitaciones constantes. También, si ustedes quieren, nada más confírmenos para poderles enviar la información. Por ejemplo, mañana tenemos una capacitación que es para consultorios. O sea, constantemente les estamos buscando ayudar y aportar herramientas para que puedan tener más estabilidad económica, mejor respuesta con sus pacientes y todo eso se los vamos compartiendo en diferentes charlas. Entonces, si quieren ser parte, los vamos a invitar a que estén en nuestras siguientes capacitaciones y si quieren saber más de los productos, el catálogo, todas las listas de precios, por favor, escríbanos y Scarlett, que es quien se dedica a todo eso y está encargada ahí, les va a responder todas sus dudas. Si necesitan que platiquemos para algún caso particular, también está, como les dije, las puertas abiertas y yo encantado de poderlos ayudar. Y si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Y de nuevo, yo soy el doctor Estefano y muchas gracias por vernos. Un abrazote, muchas gracias.